¿Sabías que la rabia causa la muerte de más de 59.000 personas y aproximadamente 29 millones de perros cada año? La rabia es una de las zoonosis más mortales, y lo más alarmante es que casi el 99% de los casos humanos provienen de mordeduras de perros infectados. Sin embargo, es completamente prevenible si se toman las medidas correctas. ¿Sabías que más de 150 países siguen siendo endémicos de esta enfermedad, afectando tanto a humanos como a perros? Hoy vamos a profundizar en cómo proteger a tu perro y reconocer los signos antes de que sea demasiado tarde. La rabia es una enfermedad viral que ataca el sistema nervioso de mamíferos, incluidos los humanos y los perros. Se transmite principalmente a través de la saliva de un animal infectado, comúnmente por mordeduras. Un dato curioso es que la rabia es uno de los pocos virus que puede transmitirse de animal a humano sin necesidad de un contacto profundo, lo que lo convierte en una de las zoonosis más virulentas. A pesar de ser casi siempre fatal una vez que aparecen los síntomas, es completamente prevenible con la vacunación. Desafortunadamente, millones de perros siguen muriendo cada año debido a la falta de acceso a vacunas en muchas partes del mundo. La vacunación no solo es vital para proteger a tu mascota, sino también para reducir el riesgo de transmisión a las personas. La Organización Mundial de la Salud, OMS, estima que se administran alrededor de 29 millones de tratamientos post-exposición en humanos cada año, principalmente debido a mordeduras de perros. Lo que representa un costo anual de aproximadamente 9.000 millones de dólares. El 95% de los casos humanos de rabia ocurren en África y Asia, donde los programas de vacunación para perros son más limitados debido a factores como recursos económicos y acceso a la atención veterinaria. En contraste, en países como Estados Unidos, gran parte de Europa y algunos de América del Sur, como Chile y Uruguay, la rabia en perros es prácticamente inexistente, gracias a la implementación de programas de vacunación obligatoria y una mayor concienciación sobre la salud animal. Es interesante destacar que la rabia es uno de los virus más antiguos registrados en la historia médica, con referencias que datan de más de 4.000 años. A pesar de este largo recorrido, sigue siendo una de las enfermedades infecciosas más mortales, con una tasa de mortalidad cercana al 100% una vez que los síntomas han comenzado. En algunos países, se implementan programas de vacunación para animales salvajes, como zorros y mapaches, con el objetivo de controlar la propagación de la rabia tanto en poblaciones animales como humanas. Estos animales pueden actuar como reservorios del virus y ser una fuente de infección tanto para otros animales domésticos, como los perros, como para los humanos. Programas de vacunación con cebos orales, por ejemplo, han sido efectivos en reducir la propagación de la rabia en áreas rurales y forestales. Esta estrategia complementa los esfuerzos de vacunación en mascotas para erradicar la rabia en múltiples especies. La vacunación es la única forma efectiva de prevenir la rabia, y es vital que mantengas a tu perro al día con sus vacunas, especialmente si vives en áreas donde la rabia sigue siendo un problema. Un enfoque reciente que ha demostrado ser clave para controlar esta enfermedad es la filosofía de una salud, que reconoce que la salud de los animales, los humanos y el medio ambiente están interconectadas. Controlar la rabia en los perros es fundamental para reducir los casos en humanos. Según un estudio de los CDC, los programas de vacunación masiva de perros han logrado reducir la incidencia de rabia humana en un 90% en algunos países en desarrollo. Un ejemplo exitoso es el de México, que fue declarado libre de rabia transmitida por perros en 2019 tras años de campañas de vacunación masiva. Los síntomas de la rabia en perros suelen comenzar con cambios sutiles en el comportamiento, como la agresividad repentina, el miedo o el nerviosismo. También podrías notar signos físicos, como babeo excesivo, dificultad para tragar o respiración irregular. A medida que el virus avanza, los síntomas neurológicos empeoran, llevando a convulsiones, parálisis y la característica hidrofobia, que es el miedo al agua. Aunque este síntoma es más común en humanos, algunos perros pueden mostrar aversión al agua en las últimas etapas. Detectar estos signos a tiempo es esencial para evitar un desenlace trágico. Hoy hemos hablado sobre la rabia, una enfermedad mortal pero completamente prevenible. La clave está en la vacunación y en mantener a tu perro protegido. Estar informado sobre los síntomas y actuar de manera preventiva no solo puede salvar la vida de tu mascota, sino también proteger a la comunidad. Si conoces casos de rabia, déjalo en los comentarios y comparte tu historia. Nos vemos en el próximo.